la carta a los Hebreos, capítulo 8, de versículo 6 en adelante. Espero en el Señor que hoy podamos continuar siendo reafirmado, colocado y posicionado en el lugar que nos corresponde y entrando en un estado consciente de la realidad del Padre que tenemos y al reino que pertenecemos. Ese es el objetivo de la reunión de los santos, recordar la posición que ocupamos en Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Me hubiese gustado leer el capítulo completo, pero lo vamos a iniciar desde el versículo 6. Dice la Escritura, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose al de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, pongan mucha atención aquí por favor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está propicio a desaparecer, o próximo, perdón, a desaparecer. La palabra del Señor es tan bendita. El Señor estableció un sistema mediante Moisés, símbolo y figura de lo que había de venir, donde allí se hacían alguna cuanta práctica para cubrir el pecado del ser humano. Ese pacto consistía en un sinnúmero de rituales. Allí una persona cometía un error y llevaba un pequeño animalito, lo tomaban, no le voy a decir la parte, pero tomaban su sangre, le rociaban un poco, le untaban a la cabeza y vaya con el Señor. Así era como se trataba el pecado en aquel entonces. Pero ¿qué sucede con esto? Antes de Moisés, Dios le había dado una promesa a un hombre llamado Abraham. Y le dice: mira, de tu simiente, de ti saldrá uno que va a quitar, no a cubrir, a quitar el pecado del mundo. Ese lo va a quitar. Pero lo que el hacha va y viene, yo voy a establecer un sistema a través de Moisés para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que implica la condición en la que ustedes se encuentran. Como una sombra, dice Pablo, inspirado por el Espíritu, en la carta a los Gálatas, que la ley era como un ayo hasta que viniera la promesa, que era Cristo. Vayan practicando ahí. Comienzan entonces a hacer todas estas cosas, comienzan a hacer un sinnúmero. Pero ¿qué sucede? Que estas leyes
que se estableció, este pacto, este acuerdo que se hizo el Señor con Israel, era condicional. Ahora bien, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Eso es un acuerdo, en buen dominicano, un acuerdo que se hace entre dos personas o más, lo que nosotros conocemos como contrato. Los que han alquilado una casa, los que han rentado un vehículo, los que han hecho un sinnúmero de cosas, los que van a vender algo, firman un contrato, un acuerdo, donde ambas partes, valga la redundancia, están de acuerdo con lo que se está negociando, con lo que se está haciendo. Por lo tanto, si uno de los dos rompe o falta al acuerdo que está escrito, como consecuencia ese pacto o ese contrato inmediatamente se quebranta. En el caso del Señor como superior, su siervo están sujetos a las condiciones de él, como en la antigüedad así se hacía. Cuando un señor establecía un acuerdo con su siervo, no era un acuerdo donde ellos ponían condiciones y el Señor ponía sus condiciones y luego entonces se decidía si se iba a hacer o no se iba a hacer. Pero Dios a Israel para este entonces le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy, según Deuteronomio 30, del versículo 19 al 20, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Le dice: escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Y cuál es la vida? Amar a Jehová tu Dios, atender a su voz y seguirle a él. Dice el texto: porque eres vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habite la tierra que juró el Señor dar por herencia a tus padres, y todo lo que le prometió. Este pacto incondicional, condicional, que es el pacto, llevaba o demandaba que los israelitas cumplieran con todo lo escrito allí. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que en un momento determinado, en el libro de Isaías, el Señor le dice: miren, ustedes me tienen cansado ya. Ustedes me tienen cansado. Pero venga acá, Señor, pero fuiste tú que estableciste este sistema. Si ustedes me tienen cansado, ¿por qué que ustedes no han entendido cuál es el objetivo del sistema? Porque el pueblo de Israel agarraba a uno y cometía un error, y al poquito rato en la fila usted volvía a ver al mismo con un becerrito, con una palomita o con un cordero, a sacrificarlo nuevamente. Dice: pero ven acá, mi hijo, pero tú no sabes, pero a ti te despachamos ahora. Sí, pero que volví y fallé. Volví y cometí otro error. Y el Señor dice: wow, pero qué pueblo. A tal punto que este pueblo falla una y otra vez, que el Señor aparta su mano de ellos, así como estaba establecido en el pacto o en el contrato. Si no cumple con el acuerdo, mi mano, mi cuidado, mi protección, mi favor, mi provisión ya no estarán contigo. Este pueblo entonces es esparcido en las naciones. Pero la porción de la escritura que leímos a los hebreos nos dice, haciendo alusión a la profecía de Jeremías 31, del versículo 33 en adelante, que él escribiría su ley en el corazón y en la mente de ellos, que ya ellos no le iban a tener que enseñar, no le iban a tener que decir las cosas que debían de hacer, porque de una forma natural ellos iban a andar y a expresar la naturaleza y el propósito de Dios aquí en la tierra. Esta ley que el Señor estableció mediante este pacto tenían tres objetivos fundamentales, lo hemos dicho en otras ocasiones. Número uno, mostrar la condición en la que se encontraba el ser humano. Y número dos, su incapacidad de cumplir con la demanda que Dios establece. Entre estas leyes encontramos tres categorías.
Número uno, tenemos la ley moral, lo que conocemos como lo que son los mandamientos, los 10 mandamientos y los 613 que se componen de la misma. Número dos, tenemos la ley ceremonial. Era la que se constituía y se establecía mediante los sacrificios. Y número tres, entonces tenemos la ley civil o la ley cívica, como, ¿verdad? Como usted entienda, que era entonces la ley establecida entre el prójimo. Pero el pueblo era incapaz de cumplir con la demanda. Ahora bien, siempre que se hacía un pacto, tenía que haber un mediador. Moisés era el mediador de este pacto. Moisés, en un momento determinado, cuando lleva a unos cuantos del pueblo y están en la montaña allá, que ellos ven la gloria del Señor, le dicen ellos a Moisés: mira, Moisés, habla tú con el Señor y después tú nos cuentas. En ese momento ellos toman la decisión de poner a Moisés como su representante. Este Moisés luego baja del monte, le lee los mandamientos y el pueblo acepta cumplir con la demanda de Dios. Pero lamentablemente, vuelvo y reitero, no pudieron, a tal punto que fueron esparcidos. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el nuevo pacto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Según el autor a los hebreos, un pacto mucho mejor que el primero. Uno que era condicional, que usted cumplía con lo que se le demandaba y usted entonces o tenía el perdón de su pecado, o tenía provisión, o tenía cuidado, tenía favor y protección del Dios supremo y todopoderoso. Pero ahora nosotros, mediante la obra consumada en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo, allí colgado en un madero, pronuncia las palabras: consumado es. Usted sabe lo que había sucedido para ese entonces. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había entregado su vida como un sacrificio. Él mismo lo confiesa y dice que su sangre era la sangre del nuevo pacto que había de derramarse por toda la humanidad. Cuando Cristo expresa esta palabra, está utilizando la misma palabra que utilizaba el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año. Primero hacía un sacrificio por el perdón del pecado de sí mismo, y luego entonces hacía un sacrificio por el perdón del pecado de todo el pueblo. Pero Cristo, dice la Escritura, entró una sola vez como un sacrificio vivo en olor fragante al Padre por el perdón de nuestro pecado. Y ese sacrificio de Cristo no es algo que hay que hacerlo todos los años. El pueblo no tenía acceso a la presencia de Dios, no tenía acceso en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Y no somos bendecidos porque hacemos. Escúchelo bien, por favor, con mucho cuidado. No somos bendecidos porque hacemos. No somos salvos porque nos vamos de aquí para allá y de allá para acá. No. No hemos vencido porque usted y yo hayamos hecho algo, sino porque Cristo entregó su vida en la cruz para que usted y yo nos sentáramos juntamente con Él a la diestra del Padre. Alabado sea nuestro Señor. Es muy importante nosotros entrar en un estado consciente de la realidad de lo que es el nuevo pacto, la posición en la que nosotros nos encontramos hoy en día
mediante la obra consumada en la cruz. A veces nos encontramos haciendo un sinnúmero de cosas y viviendo y operando en el viejo hombre. Déjeme ponerlo un poquito más activo. ¿Usted sabía que el ser humano fue creado para ser visible a Dios en el ambiente en el que fue colocado? Y que mediante la obra consumada en la cruz, ahora usted y yo hemos sido hechos partícipe de la naturaleza divina. Hemos sido nuevamente colocados en el principio. Nos hemos convertido nuevamente en expresadores de Dios. Nos hemos convertido en aquellos que hacen a Dios visible en este ambiente. Y de ahí viene una expresión que utiliza un hermano cuando otro le dice: oye, yo quiero bendecirte. Y él dice: yo no necesito que tú me bendigas. Yo lo que necesito es que tú seas un facilitador de las bendiciones que Dios trajo para mi vida en Cristo, porque ya yo estoy bendecido. Usted y yo ya estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos bendecidos. En Cristo estamos completos. El problema es que no estamos operando en la dimensión en la que nos encontramos en Cristo. ¿Cómo que no me están entendiendo? Es que no estamos operando como lo que somos. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas: ustedes, siendo dueño y señor de todas las cosas, son como el esclavo, porque todavía son niños, porque todavía no han comenzado a mirar con el lente que ahora ustedes portan, que es el lente de Cristo. Usted y yo ya no somos ni Juan Carlos, ni el pastor Wilton, ni el pastor Tomás, ni el apóstol Silio. No. Ya nosotros no somos quienes éramos. Ahora nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, ministro de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo debemos de vivir usted y yo? Usted se imagina que usted lo hagan dueño de un buen vehículo, de una buena casa y de 2 o 3 millones, y que usted ande con los bolsillos pelados, con los labios cenizos porque no se ha bebido ni un avisito, y que ande a pie y que duerme en la calle. Que estoy enfermo, que estoy padeciendo situaciones, persecuciones, angustia, tribulación. Dígale que está a su lado: tú estabas en Cristo cuando Él pagó el precio por esas enfermedades, por tu dolencia, por tus necesidades. En Cristo todo fue pagado y todo fue realizado y posicionado en lugares de honores. Oh, Dios mío, pero santo. Que padecemos angustia, tribulación. No hay problema. Yo tengo cuarto que no lo conozco. Que estoy enfermo. Eso es mentira, yo estoy sano. La realidad del reino de Dios, que es paradójico o contrario al sistema en el que nos encontramos. En Cristo, para usted vivir, usted tiene que morir. En Cristo, aunque usted no tenga nada, usted lo tiene todo. Aunque usted sea pobre, usted está enriqueciendo a muchos, dice la Escritura. Esa es la realidad de la posición que nos gobierna en Cristo. Pero ¿por qué nosotros vivimos siempre, o no voy a decir siempre, en situaciones como medio cabizbajo? ¿Por qué tenemos alta? ¿Por qué tenemos baja? Es porque por un momento se nos olvida la posición que tenemos en Cristo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Todos nosotros decimos que en Adán estábamos todos los seres humanos, y que porque estábamos en Adán todos heredamos el pecado. Como Dios pactó con Adán,
y lo bendijo para que fuera padre de la humanidad, para que se multiplicase. En él estaba, ya usted y yo no estamos en él, estábamos. Usted y yo estábamos en él. Estábamos en él, representado en él. La humanidad estaba representada en Adán. Adán era el representante de la humanidad para ese entonces. Moisés fue el representante de Israel. David fue el representante de Israel en la batalla contra los filisteos. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Cuando David pelea con Goliat, ¿quién la recuerda? ¿Qué pasó allí entonces? ¿Qué sucedió? Sale Goliat y le dice: miren, esto lo vamos a resolver fácil, no hay que pelear entre todos nada. Porque espérate, aquí estoy yo represento a los filisteos. Salga uno de ustedes y si me vence, ustedes ganaron la batalla. No hay problema. Se van a la batalla, David lo vence y todo el pueblo proclama: ganamos. Explíqueme esa situación. ¿Cómo que ganamos? Usted estuvo en la batalla, le va a preguntar a algún filisteo. Usted estuvo allí con David mientras estuvo peleando. Dígale que está al lado suyo, no tenía que estar. Porque mi representante peleó por mí y ganó. Mi representante, quien me representaba, ganó la batalla. Y en él ahora yo soy más que vencedor. En Cristo, usted y yo no necesitábamos estar en la cruz. No necesitábamos estar en la cruz. Nuestro representante estaba allí. En Cristo estaba usted, estaba yo y estaba toda la humanidad representada como un sacrificio, como una ofrenda agradable a nuestro Padre Celestial a favor de toda la humanidad. Y esto es lo maravilloso que dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y esta es la otra parte del pacto entre Señor y uno que es su siervo. Dios, en su inmensa sabiduría y en su inmenso amor, como nosotros los seres humanos somos imperfectos, fallamos y no cumplimos con la demanda de Él, mire lo que Él dice: yo voy a ir yo mismo. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir yo mismo y yo voy a hacer un pacto conmigo mismo en Cristo y voy a reconciliar. No, ustedes no me están entendiendo. Y voy a reconciliar a toda la humanidad conmigo, en la persona del Hijo. Así como usted y yo estábamos en Adán y heredamos el pecado, heredamos el espíritu de orfandad. Ahora usted y yo en Cristo hemos sido hechos hijos, reconciliado con el Padre, sentado a la diestra juntamente con Él y bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Alabado sea nuestro Dios. Estas son cosas, mi querido hermano, que si usted no se apropia, si usted no se apodera, no hay forma de que podamos vivir en victoria. Nosotros cantamos, Ariel nos estaba enseñando de eso mientras cantaba, que Cristo venció, que Cristo es nuestro Señor, que está por encima de todas las cosas, que no hay rango mayor que el que Él porta y que nosotros en Él. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vive usted? Me he empoderado de quien yo soy en Cristo. Realmente yo creo
lo que confieso? ¿Yo vivo lo que confieso? Esa debe de ser la pregunta para nosotros. Porque yo le aseguro, que si nosotros comenzamos a vivir conforme a la naturaleza que portamos, el nivel de gloria que usted y yo expresaremos en esta casa de fe en la que habitamos será tan poderoso que la gente, cuando pase por allá afuera, no vamos a tener que invitarla. Que la gente donde nosotros nos encontramos van a querer vivir, conocer lo que usted y yo vivimos y conocemos. Pero cuando yo digo, yo soy un representante de Cristo y soy rico, soy millonario, y yo vivo quejándome, y que yo vivo que con un dolor aquí, que con un dolor por allá, y caramba, padecemos situaciones. Pero dígale que está a su lado, oye, no es como tú te sientes, es lo que tú eres. A veces, miren, nosotros nos sentimos como que nos va a pasar un camión por encima. Le estaba diciendo al hermano que estaban jugando baloncesto el domingo, y yo amanecí el lunes, que yo no me hacía de que, ay. Pero la vida en Cristo, mis amados, es un gozo, es un privilegio, pero no podemos llegar a disfrutar de esta vida tan maravillosa si no entendemos en realidad quiénes somos en Él y cuál ha sido la posición en la que nos encontramos. Por lo tanto, este pacto es irrevocable, incondicional. ¿Por qué es irrevocable? Porque Dios en sí mismo nos reconcilió con Él en la persona de Cristo. Dios es inmutable. En Dios no hay variación. Dios no falla. Y es incondicional porque no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Pero Dios en Cristo derramó su amor en la cruz a favor suyo y a favor mío. Dios nos ama tanto que ha venido al encuentro nuestro, que ha venido a reconciliarnos con Él. Eso es lo que enseña la Escritura del amor de Dios para con nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, de versículo 35 en adelante, por favor. Pablo conocía esta dimensión de pacto. Y en este capítulo Pablo plantea nuestra posición en Cristo y concluyéndolo expresa la siguiente palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si en Él no hay forma de que usted y yo podamos ser movidos, colocados en otra posición, porque Él hizo un pacto consigo mismo. Él dijo: yo voy a salvar a la humanidad, yo voy a reconciliar a mis hijos conmigo. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice la Escritura, no podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. ¿Qué usted cree que puede separarlo de Dios? Si Él mismo prometió, pactó con Él que usted sería su hijo, que usted estaría sentado en posiciones de honores, que cuando usted comete una falta, Él no mira a Juan Carlos, Él mira a Cristo y dice: ya pagó. Su deuda fue saldada. No debe. ¿Cómo? Alguien pagó su deuda. Eso fue lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a usted y a mí? Que fuimos creados para hacer a Cristo visible en el ambiente en el que nos encontramos, en nuestros hogares, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, donde quiera que nos movemos. Es vivir como lo que somos. ¿Quién es usted? Un embajador en nombre de Cristo. Eso es usted, eso soy yo, representante y ministro de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y estamos sentados a la diestra juntamente con Él.